rodeado de montañas profundas, encontramos el pueblo más alto de Bosnia. Empezamos un nuevo día, hoy nos dirigimos a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. Todas estas ciudades se ven bastante recompuestas, teniendo en cuenta la destrucción a la que fueron sometidas hace apenas 25 años, no hace nada. No, desde los 90 hasta el 2005, todo esto fue una zona total de guerra. Además que fue una auténtica masacre, hicieron una limpieza étnica total. Más de 140.000 muertos, 2 millones y pico de desplazados. De hecho, Sarajevo, la capital, que es la ciudad a la que nos dirigimos, sufrió el mayor sitio de la historia moderna. La ciudad estuvo sitiada durante 4 años, bombardeos continuos a la población civil. La OTAN finalmente terminó interviniendo por la masacre. Todo esto tuvo origen con la desintegración de Yugoslavia, que resistió a la invasión de la URSS, a la invasión del grupo aliado, se mantuvo como un bloque apartado. De ahí la base de Zelhava que vimos en el capítulo anterior. Tenemos un día espectacular. Vamos a ver si llegamos a la Capi, hacemos algunas compras y nos vamos a Lukomir, un pueblo perdido en mitad de las montañas aquí en Bosnia. Vamos a tener que hacer nuestro primer trail y a ver qué tal se nos da la aventura con todo este peso. Pues acabamos de parar en un pequeño pueblito porque hemos empezado a ver en todas las fachadas de las casas, o en gran parte de las casas, agujeros de metralla de la guerra. Esta que os estaba comentando antes, incluso llegaron a utilizar la violación masiva, más de 20.000 mujeres violadas, como estrategia de ataque psicológico al bando contrario, en su gran mayoría población musulmana. Y es que hay unos boquetes enormes a lo largo de las fachadas. Pues hoy en día quedan algunas redecillas entre Banja Luka y Sarajevo, la capital. Esperemos que la cosa quede aquí normalizada y nunca vuelva a suceder algo así, que nunca vaya algo más, pero impresiona bastante ver todos los boquetes en las fachadas. Valles y valles perdidos entre las montañas. La única precaución que hay que tener en este país es no salir a pasear por el campo ni bosques. Calculaban miles de minas del conflicto del que os hablaba antes. Fíjate qué paisajes, mira eso. Que tenemos plena naturaleza de Bosnia. Espectacular, menuda panorámica, es una maravilla. Llegamos a Sarajevo. Es bastante chocante porque la ciudad, lo que viene siendo la capital, está lleno de pequeñas casas de 1 o 2 plantas individuales a lo largo de todas las pequeñas colinas, y sobresaliendo entre las casas las torres de todas las mezquitas. Hay una cantidad de población brutal musulmana. Al final todo esto fue muchísimos años el Imperio Otomano. Y ahí tenemos la capital en un valle. No es como me lo esperaba, la verdad. Más que la mítica capital europea con los rascacielos, la zona céntrica, tenemos todas las casitas desperdigadas por el valle. Esa es la zona en la que parece que hay bloques un poco más altos, que se ven además bastante antiguos. Cantón Sarajevo. Pues se ve que aquí la gente va sin casco. No, y aquí los compadres tampoco llevan casco. Debe ser que aquí no es obligatorio. Hay una zona en el aeropuerto que quedó completamente destruido con los bombardeos, en la que construyeron un túnel subterráneo para poder escapar, incluso para ir metiendo y sacando los suministros, agua, comida, municiones, y gracias a eso pudieron aguantar los 4 años. Eso sí, a costa de miles y miles de vidas. Vamos a ver, porque aquí los coches se quedan parados en todo el medio. A ver. ¡Opa! Bueno, pues aquí empieza la aventura. Parece que hasta aquí han pavimentado.
Vamos camino de Lukomir, un pueblo medieval en mitad de las montañas que en invierno queda completamente inaccesible. La única manera de acceder es o bien andando con raquetas haciendo una travesía o bien con motos de nieve. Ahí en verano el único camino es este, nada de asfalto y no tiene desperdicio. Buah, ahí se empieza a ver ya las primeras montañas y el valle. Este pueblo sigue manteniendo la cultura tradicional, mítica arquitectura, siguen haciendo miel, quesos. Opa, empieza a patinar aquí la rueda. Vale, vamos allá. Oh, mira qué bonito todo el valle. Sí, debe ser por aquí. Lukomir, correcto. Vamos para allá. Opa. Bueno, el camino está bastante pisado dentro de lo que hay. Ya veremos más adelante qué es lo que nos encontramos. Vale, deja que la rueda vaya sola, deja que la rueda vaya sola, deja que la rueda vaya... Eso es. Aquí lo importante es no apretar muy fuerte el manillar contra todos los instintos, porque si no, no estás dejando que la propia rueda corrija el rumbo y acabas dándote el piñazo. ¡Wow! Mira qué bonito. Pues parece que la moto, hasta el culo de peso, se está comportando muy bien en el primer terreno fuera de la carretera. Vamos allá. Una pequeña subidita. Vamos arriba. Venga. Vale. Parece que aguanta ahora arena suelta. Vale. Creo que a pesar de todo el peso, esto es posible. Uf. Bueno, menudos valles. Espectacular. Qué maravilla. Menudos socavones. ¡Oh! Está lleno de colinitas. ¡Qué chulo! Bienvenidos a uno de los rincones más remotos de la cordillera de los Balcanes. Rodeado de montañas profundas, encontramos el pueblo más alto de Bosnia. Aquí tenemos las cosas que hacen las mujeres a mano. Hola, no sé qué dice este hombre, pero bueno, mira las antiguas casitas. Y todo esto es el trabajo que ellos exponen. Ay, fíjate, qué chulada. Esas son las casas. Pues hemos llegado. Vamos a ver qué nos ofrece esta gente para comer, algo típico local. Pero el paisaje, desde luego que no tiene ningún desperdicio. Una maravilla. Vamos a ver. Kupritiska, chusca. Claro, ahora tienes que elegir algo del menú. Salate, ensalada, sopa. El resto... Hi, the cartes. Meni, no hay más onde. Lo que hay pita ahí. Ok. Vuestra pita. ¿Estelpita quieres? Sí. Ok. Estelpita. Oh. Volte. Potuste se sami. Thank you. Hvala. Ciao. Chao. Y aquí delante tenemos lo que prometen ser unas vistas espectaculares. El pueblo habitado más elevado de toda Bosnia. Estas son las antiguas casas. Ha ido haciendo apaños en el tejado con chapitas, chapa sobre chapa. Ahí lo tenemos. Fíjate qué pasada de sitio. A veces todo parece ir sobre ruedas. El lugar, el momento, la calma, pero basta un segundo para que todo se dé la vuelta. Espera que no consigo salir.
Bueno, una aventura. Ya, no es perfecto. Hay que levantar esto. Espera, que lo tengo que pillar del manillar. Vale, la marcha. Hay que meter la primera. Pero no sé dónde tengo el embrague. Ahí está pillado en la tierra. El embrague está pillado en la tierra. No, imposible. Imposible moverlo. Pesa demasiado. Si no, apretando el freno, Mari. Voy a ver si apretando aquí el freno y yo empujo para... No, tú solo el freno. ¿Qué dices? Ah, que nos ayuda este. Madre mía, qué mucho peso. Si no hay que quitar esto. Ahora para levantar. Imposible. Este se le ve fuerte. ¿Quieres intentarlo? You want to try? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ah, thank you. Diese plaats, nächste jaar. Ik, nog wat goed. A la pierna. Are you okay? Ja. ¿Cómo pesa? La cabrona. A ver si puedo. Ahí está. Que se me vuelva a caer. Ahí está. Perfecto, ahora. Thank you so much. Ya está. Bueno. Bueno. Se ha conseguido. Han tenido que venir los del Dakar a rescatarnos. Joder, encima está lleno de pinchos. Hemos caído en todo el agujero. ¿Estás bien? ¿Yo también qué? Sí. Ya podemos seguir parte de la aventura. Solo quería hacer ahí un descansito, una pequeña parada, aprovechando la sombra del matojo, del matorral, pero se me ha escurrido en la pierna justo en ese hueco de ahí y nos hemos venido para abajo. Menos mal que estaban aquí los paisanos para ayudarnos, que si no, lo llevamos, claro. Todo bien, el embrague ha sobrevivido. Perfecto. Pues la primera caída. Menos mal que estaban estos paisanos para ayudarnos, porque si no, no sé cómo narices hubiéramos levantado la moto. Nos hubiera tocado quitarle todo el peso y tirar y tirar y tirar hasta sacarla de ahí. No conseguía meter la primera, entonces al empujar iba girando sobre sí misma la rueda. Me patinó la pierna izquierda cuando estaba hablando con el paisano de la grúa, que no sé qué narices quería, no sé qué me estaba contando, no le entendía nada. Y de golpe, boom, al suelo. Vuelta para casa con una experiencia increíble. Cuando crees haber aprendido la lección, respiras hondo, vuelves a intentarlo, parece que el universo sonríe y te pone otra piedra en el camino. Lo increíble y la suerte que hemos tenido es de que justo han aparecido todas estas nubes y nos están tapando el sol, porque si no, creo que sería un auténtico cocedero. Vamos a ver esa subida. Vale. ¿Tenemos compañía? Vaya, parece que han venido a pastar justo al lado del camino. Se ha instaurado ahí la manada. A ver si no me mete una coz por pasar por detrás. A ver, ovejita,
No, ovejita, no, vaquita. Vaquita maja, ¿me dejas pasar o no? Vale. ¡Ah, suelo! ¿Estás bien? Ah, una puta piedra. Ahí está. Una puta piedra. Ay, Dios, ya van dos. Esta vez han sido las vacas que me estaban mirando mal y me he venido abajo. Pues hay que levantarla. Lucomir, Lucomir. No la tenía guardada. Ay, Dios, la próxima tiro. Mala de ser que nos aparte. Vamos allá. Que encima hay un socavón. Ya, vamos a ver. Una. Esa es. Esa es. Lo hemos conseguido. Ahí está. Perfecto. Ya. La tela. Para que no se me caiga para otro lado. Vale, se ve que se quitan. Pues sí, sí que se quitaban. Toby. Fus. Nada, a Toby también le da igual la vida. Hasta bosteza. Flipante. Demasiada calma para el perro. ¡Otra vez no! ¡Sí! ¡Otra vez! ¿Pero qué está pasando, tío? Joder. Otra vez. Hay que dejar... Y esto no se apaga. No, ese no. Ay, Dios. No llego a la tecla SOS, coño. No quiero un SOS. Llamada cancelada. De SOS, vale, eso es lo que quiero. Vale. Así va a venir aquí la policía bosnia. ¿Por qué pedí un SOS? Joder, bueno, chavales. Caída con las vacas, caída después del perro. Y ahora ya salimos. Ay, Dios. Tú ya no te vas a bajar. Joder. Hemos avanzado, lo que te digo yo, 10 metros. Hasta el siguiente porrazo. Paquetes. O paquete, más bien. Voy a poner la pata de cabra por si se nos va la fuerza. Vaya. Otra vez, vamos allá. 1, 2. Ya se me resbaló. Vale. Vale, cuando quieras. Dios santo, cómo pesa. Ya está. Dicen que no pesa la moto, que es ligera para lo que puede hacer. No jodas, lo hemos conseguido. Es que ya llevamos desde las 6:30 de la mañana en pie, dándole caña al cuerpo, y son las 5:15. Ya se nota. Bueno, venga, va. Hay que llegar a casa. Vale. Vamos a dejar que el manillar trabaje. Dejamos que el manillar trabaje. Soy el más paquete de toda la pista, señores. Yo creo que ya ha pasado lo peor. Esto ya es bajada. Carretera a Lucomir. 3 caídas en 5 minutos. Sin lesiones, 0 lesiones, que es lo que más importa. Además que todas en parado, como a mí me gusta. El cacharro este prácticamente ha muerto. Fíjate, qué bonito. Vamos a tener que revisar la configuración de todas las cosas porque la Insta360 se va para todos los lados. Esto ha muerto. El top case no para de soltarse. Tengo que ver si le hago algún nudo más resistente de alguna manera. Y nada, revisar un poquito todo, a ver qué más se ha podido aflojar con tanta vibración. Esto es ensayo y error. Wow. Mira qué vistas. Y estas son las casas típicas, con los tejados muy empinados para que no se acumule nieve y se les hunda en invierno.
Aquí tenemos otro cementerio que parece que también es musulmán. Son así como lápidas puntiagudas, rectangulares, cilíndricas. No deja de haber un gran porcentaje de población musulmana aquí. Pues ha salido todo bien. Mañana más.